Hola a todos, espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy estaremos viendo los operadores lógicos, así que espero que les guste. Los operadores lógicos, también conocidos como operadores booleanos, son símbolos o palabras clave que se usan para combinar valores booleanos y devolver un resultado verdadero, falso o nulo. ¿Cómo así? Los operadores lógicos son, podríamos decir, los símbolos o palabras claves que lo que hacen es combinar valores booleanos y luego de combinar estos valores nos devuelven un valor, ya sea verdadero, falso o nulo. Ahora, los operadores lógicos que veremos serían los siguientes. El AND, que al traducirlo sería el I, el OR, que al traducirlo sería el O, y el NOT, que al traducirlo sería no. Ahora vamos a verlos cada uno de ellos en detalle. El operador AND se utiliza para evaluar si dos o más condiciones son verdaderas al mismo tiempo. Y es que cuando lo usamos, devuelve true si todas las condiciones son verdaderas. Y eso es muy importante. Con este operador lógico, todas las condiciones o todas las expresiones que yo evalúe tienen que ser verdaderas. Porque si no son verdaderas, automáticamente me va a devolver false. Aquí tenemos un ejemplo. Miremos lo siguiente. Pongamos, aquí tenemos una variable que tiene el valor de 10. Y aquí tenemos otra variable llamada y que tiene el valor de 5. Y vamos a preguntar aquí en este condicional de aquí. ¿X es mayor que 5? En este caso sí. ¿Por qué? Porque X tiene el valor de 10. Y luego vamos a preguntar, fíjese, aquí tenemos el operador y. Fíjese, aquí estamos preguntando, X es mayor que 5 y Y es menor que 10. Fíjese este y de aquí, este en de aquí, fíjese que me está uniendo esta condición de aquí con esta condición de aquí. Ahora, esta de aquí es verdadera. Ahora vamos a verificar si esta de aquí es verdadera. Y es menor que 10. En este caso sí. ¿Por qué? Porque Y es igual a 5. Entonces, como Y es igual a 5 y 5 es menor que 10, entonces esta condición de aquí también es verdadera. Entonces, como esta condición de aquí es verdadera y esta de aquí es verdadera, entonces este operador lo que me va a retornar es un true. ¿Por qué? Porque la primera condición y la segunda condición son verdaderas. O sea, todas las condiciones que está evaluando son verdaderas. Entonces, ¿qué va a hacer? Como esto de aquí es verdadero y esto de aquí es verdadero, y al hacer eso me va a retornar un verdadero stay, entonces lo que va a suceder es que va a entrar en este apartado del condicional y me va a imprimir lo siguiente. Ambas condiciones son verdaderas. Ahora vamos a hablar del operador OR. Y es que este operador se utiliza para evaluar si al menos una de dos o más condiciones es verdadera. Y es que cuando lo usamos, devuelve true si por lo menos una de todas las condiciones es verdadera. ¿Cómo así? Con el I o con el END, nosotros necesitábamos que todas las condiciones fueran verdaderas. Pero con el OR, nosotros simplemente necesitamos que por lo menos una sola sea verdadera. Si por lo menos una sola es verdadera, ya nos devuelve true este operador. Vamos a mirar este ejemplo. Y es que en este ejemplo ya le cambiamos el valor a la X. Ya no tiene un valor de 10, sino un valor de 5. Y vamos a preguntar, ¿X es mayor que 5? En este caso no. ¿Por qué? Porque X es 5 y 5 no es mayor que 5. Y fíjese aquí, Y es menor que 10. En este caso sí se cumple, porque 5 es menor que 10. Entonces vamos a preguntar de la siguiente manera. ¿X es mayor que 5 o Y es menor que 10? En este caso no se cumple, pero en este caso de aquí sí se cumple. Entonces, como este de aquí es falso, pero encontró una verdadera, entonces este operador lo que va a hacer es que nos va a retornar verdadero. Y como nos va a retornar verdadero, va a entrar en este bloque de aquí.
y voy a imprimir. Se cumple una sola condición. Ahora vamos a ver el otro operador que sería el NOT, que también se llama negación lógica. Y es que este operador lo que hace es que invierte el valor booleano de una expresión. O sea, si la expresión es true, devuelve false y viceversa. También puede cambiar un nil a true y eso es bastante importante. Miremos el siguiente ejemplo. Tenemos aquí una variable que tiene el valor de false y yo voy a imprimir lo siguiente. El valor cambiado es, aquí coloco la coma y voy a colocar voy a colocar la variable. Fíjese que aquí yo estoy colocando la variable. Sin embargo, estoy utilizando el operador not. Lo que hace es que el valor de la variable, si está en false, lo que hace es convertirlo en true. Entonces no le cambia el valor a la variable. Simplemente si lo que está aquí es falso, lo va a convertir en verdadero. Y viceversa, si es verdadero, lo va a convertir en falso. Sin embargo, no le modifica el valor a la variable. ¿Por qué? Porque el valor de la variable nosotros se lo definimos como falso. Simplemente lo que nosotros estamos haciendo aquí es tomar el valor de esa variable y luego de tomar ese valor si es falso lo convertimos a verdadero y si es verdadero lo convertimos a falso y si es nil lo convertimos a verdadero. Sin embargo, no le estamos cambiando el valor a la variable y eso es bastante importante entenderlo. Ahora, fíjese que aquí nosotros estamos utilizando este not y si lo que tiene la variable, si es falso, lo va a convertir en verdadero y me lo va a mostrar con este print. Y lo mismo va a suceder si lo que está aquí llega a ser verdadero, que lo va a convertir a falso, o llega a ser nil, que lo va a convertir a verdadero. Y esa es la importancia de este operador not. Ahora, aquí también tenemos el ejemplo con nil. Si nosotros ponemos un valor de nil a la variable y le aplicamos el operador not, lo que va a suceder es que el valor de nil, lo que me dé aquí va a poner nil. Entonces, como aquí va a poner nil, entonces este not lo que va a hacer es que lo va a convertir a un true. Eso es bastante importante. Ahora, vamos a ver los operadores lógicos y evaluación cortocircuitada. Y es que en Lua, los operadores lógicos AND y OR evalúan solo lo necesario para determinar el resultado. ¿Cómo así? Ya te voy a explicar más a detalle. Y es que esto se llama evaluación cortocircuitada. Y vamos a ver cada uno de los operadores. Y es que en el AND, si la primera expresión es false o nil, no evalúa la segunda porque el resultado ya será falso. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Si nosotros aquí, al evaluar esta primera condición o esta primera expresión, esto de aquí llega a ser por casualidad falso, fíjese que aquí estamos utilizando el operador AND. Si esto de aquí llega a ser falso, ya el programa ya no va a verificar esta condición de aquí o esta expresión de aquí. ¿Por qué? Porque si esta es falsa, automáticamente todo, aunque esta sea de aquí verdadera, automáticamente esto me va a retornar falso. ¿Por qué? Porque todas las condiciones y expresiones tienen que ser verdaderas. Entonces, por eso no se recorre cada una de las condiciones y encuentra que esta de aquí es falsa. ¿Por qué? Porque si lo hace estaría haciendo más gasto computacional. Pero como está haciendo esto de aquí, simplemente verifica si la primera es verdadera. Si se cumple, ahí sí pasa a la segunda. Pero si no se cumple, entonces simplemente no va a ir a la segunda. Y eso es bastante útil. Y eso sirve para hacer un ahorro computacional. Ahora, fíjense que no, si en este caso sí se cumple. Entonces, como se cumple, también va a verificar esta de aquí. Y como también se cumple, entonces me va a imprimir esto de aquí. Ahora, vamos a hablar del OR. Y es que si la primera expresión es true, no evalúa la segunda, porque el resultado ya será true. Fíjese que esto es bastante importante. Si la primera expresión o la primera condición que yo tengo me devuelve un true, entonces ya este OR ya no va a mirar las siguientes expresiones o las siguientes condiciones. Miremos el siguiente ejemplo. Fíjense que esta de aquí es falsa y ya lo habíamos visto. Este de aquí es falso, pero si da la casualidad
que esto que tenemos aquí llega a ser verdadero, ya el programa, ya este OR ya no va a empezar a mirar esto de aquí. ¿Por qué? Porque esto de aquí ya no nos sirve. Simplemente con que una sola sea verdadera es suficiente. Listo, ya estamos aquí en el Roblox Studio. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear un script en este servicio de Server Script Service. Y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a hacer una combinación. Vamos a poner aquí local y vamos a poner una variable que se llame combinar. 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 Y le vamos a colocar el valor de, por ejemplo, false y true. Vamos a poner el valor de false y true. Y fíjese que lo que nosotros vimos de teoría, el valor que si encuentro un false, ya no va a verificar este de aquí. Y lo vamos a imprimir. Fíjese, voy a colocar aquí, voy a imprimir combinar y me tiene que salir false en la consola. Y fíjese que me va a salir false en la consola. Sin embargo, miremos lo siguiente y es esto. Vamos a colocar aquí, en vez de false, vamos a colocar true. Vamos a colocar aquí false y fíjese que también me va a salir false. ¿Por qué? Porque recordemos que con el i todas las expresiones tienen que ser verdaderas. O sea que esto de aquí tiene que ser verdadero. Fíjese, vamos a poner un true. Si ponemos un true, ahora sí me va a salir verdadero. ¿Por qué? Porque verdadero. Y verdadero, esto me va a devolver verdadero. Entonces todas las condiciones tienen que ser verdaderas. Ahora miremos, por ejemplo, el true y el nil. Si lo probamos también con el true y el nil, fíjese que nos va a salir nil. ¿Por qué? Porque recordemos que todas las condiciones tienen que ser verdaderas. O sea que esta de aquí tiene que ser verdadera y esta de aquí también tiene que ser verdadera. Pero si esta es verdadera y esta de aquí es falso o nil, con el falso me va a retornar falso, pero con el nil me va a retornar nil. ¿Por qué? Porque el nil y del nil y el true le gana al nil. Ahora, miremos lo siguiente. Miremoslo con el false y con el nil. Fíjese, si yo pongo el false aquí, fíjese que automáticamente el programa ya no va a verificar este nil de aquí. Y lo vamos a verificar, fíjese, que este false de aquí, solamente con detectar ese false de ahí, fíjese que me va a imprimir el false. O sea que ya no verifica lo de aquí. Y lo mismo va a pasar con el nil. Vamos a colocar ahí nil y vamos a poner false aquí. Fíjese, yo pongo el nil primero, me toma el nil. Pero ¿qué pasa si pongo el OR? Fíjese qué sucede si pongo el OR. Fíjese que me retorna el falso. Y si pongo primero aquí el falso y aquí pongo el nil, fíjese que en este caso le gana el nil. Así que se puede ver lo que estuvimos viendo en la teoría. Ahora, vamos con el siguiente, vamos a utilizar condicionales. Y vamos a crear una variable que se llame número 1. Le vamos a poner el valor de 6, local. Número 2, vamos a ponerle el valor de 10. Y local número 3, vamos a ponerle el valor de, puede ser por ejemplo, de 5. Y vamos a colocar un condicional. Si número 1 es mayor que 5. Y número 2 es menor que 11. Y número 3 es mayor que 7. Entonces, que me imprima lo siguiente. Todas las condiciones se cumplen. Vamos a ejecutarlo. Ahora vamos a verificar por qué no me imprimió. Miremos la condición. Número 1 tiene que ser mayor que 5. En este caso, lo cumple. Número 2 tiene que ser menor que 11. Fíjese que número 2 es 10, o sea que es menor que 11. Y número 3 tiene que ser mayor que 7. Pero número 3 es 5. O sea que esta condición de aquí no se cumple. Entonces, como no se cumple, automáticamente este operador i
me va a retornar un false. Y como me va a retornar un false, entonces no va a entrar aquí. Y como no va a entrar aquí, entonces no me va a imprimir esto. Entonces vamos a poner, por ejemplo, el else, que diga lo siguiente. No se cumplen todas las condiciones. Todas las condiciones. Vamos a poner ahí, no se cumplen todas las condiciones. Y vamos a darle aquí en ejecutar y fíjese, no se cumplen todas las condiciones. Pero fíjese qué sucedería si en vez de poner eso pongo el OR. Y aquí también pongo el OR. Fíjese, todas las condiciones se cumplen. Aunque sabemos que esta condición de aquí no se cumple. Simplemente con que esta de aquí se cumpla, ya el programa ya no va a verificar ni esta ni esta. ¿Por qué? Porque con una que sea verdadera, ya no hay necesidad de verificar que esta y esta sean verdaderas. Porque el operador OR solo necesita que una de las expresiones o de las condiciones sean verdaderas. Ahora, miremos por ejemplo lo siguiente. Vamos a poner una variable. Vamos a borrar esto que tenemos aquí. Vamos a crear una variable y vamos a colocarle valor cambiado. Valor cambiado. Y le vamos a colocar el valor de true. Y primero la vamos a imprimir. Vamos a colocar aquí valor cambiado. Y fíjese que cuando la imprime me sale el valor de true. Sin embargo, fíjese qué sucede si yo le coloco el node aquí. Aunque el node lo puedo poner así o lo puedo también poner así. Estaría bien. Y fíjese, si lo coloco me lo cambia a false. Pero si lo pongo como les mostré, también me lo cambia a false. Ya ustedes deciden si lo ponen así o le colocan paréntesis. Ya ustedes deciden. Fíjese qué sucede si yo le coloco nil. Fíjese que esta variable de aquí aparentemente tiene un valor de nil y le voy a quitar este not. Ahora tiene un valor de nil. Y si imprimo, fíjese que me sale nil. Sin embargo, fíjese qué sucede si yo dejo el not. Y al dejar el not, lo que hace es que me convierte ese nil a true. Y vamos a probar con el false. Fíjese, si lo tengo en false, cuando yo le doy en ejecutar me lo convierte en un true. Y eso es bastante importante. Ahora, supongamos que yo quiera que la variable tenga el valor de false, pero luego lo quiero cambiar, puedo hacer lo siguiente, puedo poner, pero luego, mejor dicho, lo quiero modificar al imprimirlo. Entonces lo que tengo que hacer, puedo utilizar el node así, o fíjese que si lo utilizo así me sale bien, o como ya les mostré, aplicando los paréntesis. Y si aplico los paréntesis también estaría bien. Y fíjese que me sale true. Ahora, ya con esto queda demostrada la teoría que nosotros vimos el día de hoy. Dicho esto, me despido y no olviden suscribirse, comentar qué tal les pareció este video. Y dicho esto, nos vemos en el próximo episodio de este curso de Roblox Studio. Hasta luego.